¿Qué más, profe? ¿Cómo van las cosas en la casa? Bueno, perfectamente bien, trabajando más de lo normal. Te cuento que ya está, me estoy preocupando porque yo empecé con Uno en la casa como que no rinde, se siente bueno, más. me multiplica uno el trabajo, la verdad es que sí, Mm. pero respecto de pronto a la presencia, sí me ha rendido más, digamos, en la casa que trabajando pues en la universidad, haciendo muchas cosas allá, porque como uno elimina los desplazamientos, entonces uno Eso no es invierte verdad. tiempo en moverse de un lado al otro, sino que hace lo demás y pues yo creo que se facilitan muchas cosas, la verdad. Nuevamente me presento, mi nombre es David Castrillo, profesor. Actualmente hago parte del equipo de Consulta Deportivo DEA. Últimamente en el equipo hemos estado hablando del tema que es la propiocepción, un tema común cuando lo escuchamos mucho en el medio, pero que realmente puede que o no lo conozcamos o lo conozcamos pero no sabemos bien su función en cuanto a lo que es prevención y rendimiento, o sabemos qué es, sabemos para qué sirve, pero no sabemos cómo trabajarlo. Entonces, hoy la idea es como dejar un mensaje y dejar una parte práctica de que nos vayamos con claridad sobre qué es, para qué sirve y sobre todo cómo la podemos trabajar y más teniendo en cuenta el confinamiento. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una pequeña pregunta. Esa pregunta es más para guiarnos un poco durante la exposición y la idea es como que se la respondan entre ustedes para que a medida que vayamos avanzando en la charla vayamos como resolviendo todos esos cuestionamientos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de los dos ejercicios es para la propiocepción? ¿Cuál de los dos realmente sirve para la propiocepción? A sería como el primero, B el segundo, ambos o ninguno de ellos serviría para eso. Entonces vamos a hablar de qué es la propiocepción, cómo funciona, de qué se encarga, factores que la modifican ya sea disminuirla o aumentarla, cómo la entrenamos y ya ponerlo en práctica más como para interiorizar un poco lo que vayamos cogiendo de la charla. Entonces empecemos, ¿qué es la propiocepción? Cuando vemos como una definición como tal, va a ser toda esa información que vamos a recibir de los sensores ubicados en las articulaciones, en los músculos, en los tendones, ligamentos, en todos los tejidos del cuerpo, además de la información visual y la información que entra por el sistema vestibular que se encarga de los movimientos rotacionales o los movimientos como de perturbaciones que se dan en la cabeza, ¿cierto? Y esto nos va a ayudar a reconocer dónde está mi brazo en el espacio, cómo se está moviendo, bueno, no mi brazo, mi cuerpo, cómo se están moviendo mis piernas, por ejemplo, si están yendo hacia arriba, si están yendo hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante, que se llama kinestesia, qué fuerza está percibiendo mi cuerpo, qué estrés estoy sometiendo a mi cuerpo, que es esta parte del force sense, y lo de la posición, que lo vamos a ver un poco más adelante también. Entonces, aquí que quede claro que la propiocepción como tal va a ser información y esa información se va a dividir en dos partes, en una propiocepción consciente, que va a ser toda esa información a la que yo tengo totalmente atención, y una propiocepción inconsciente, que es una propiocepción la cual no estoy atento al estímulo, pero que realmente me sigue entrando información. Entonces, para hacerlo un ejemplo, la propiocepción consciente principalmente se está manejando por la parte visual y vestibular, pues cuando hay un estímulo que se acerca hacia mí y yo pongo mi atención en él, o sea, lo veo, llevo mi cabeza hacia ese estímulo, la respuesta que yo voy a dar va a ser en función a esa información que está entrando por mi cabeza, por mis ojos, mientras que cuando hay una propiocepción inconsciente, un ejemplo muy básico es cuando estamos caminando. Mi atención está puesta en el camino, en el bus que pasó por el lado, en los atracadores que posiblemente llegan. Están ocupada en un montón de estímulos mientras que yo continúo caminando, que lo que permite es que yo pueda generar esa atención o pueda distribuir mi atención para otros factores que me pueden generar un riesgo sin yo cambiar ese patrón de marcha. Entonces, para eso es la propiocepción inconsciente. Principalmente, esta va a estar distribuida en los diferentes segmentos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa propiocepción, tanto consciente como inconsciente? Como mencionaba, la propiocepción consciente va a ser principalmente de la información visual,
del sistema vestibular que ya vimos que eran perturbaciones. Y esta información que entra de estos dos sistemas va a ser procesada y va a generar una diferencia. Diferencia entendida como una respuesta de mi cuerpo ante ese estímulo que recibí de estos dos sistemas. ¿Listo? Entonces acá vemos un ejemplo, un pequeño esquema de cómo una aferencia es el estímulo que recibí, que viene del sistema vestibular, ya sea una perturbación, un movimiento rotacional fuerte o algo que generó que yo moviera la cabeza, va a generar una respuesta ocular que va a hacer que yo busque el estímulo y una respuesta cervical o motora cervical que va a generar que esos músculos del cuello también me favorezcan a buscar un estímulo posible, a saber qué fue lo que generó este estímulo o esta aferencia. Todo esto va a estar controlado tanto por el sistema vestibular como por los propioceptores cervicales, que ambos van a generar también, además de estas dos respuestas que vimos, una respuesta de la parte baja del tronco, los brazos, de las extremidades inferiores, que van a favorecer a que yo haga una respuesta tónica, una respuesta postural para vencer o contrarrestar ese estímulo. En caso de que este me venza, caer de la manera más segura posible. Aquí vemos un esquema un poco más enredado, pero realmente aquí el mensaje es muy claro, que es toda respuesta dada al sistema nervioso central, el núcleo rojo, la formación reticular, los núcleos vestibulares, cerebelo, toda respuesta del sistema nervioso central va a venir precedida de una aferencia de los receptores de la parte periférica. Pues todas estas respuestas van a ser procesadas, cuando estamos hablando de propiocepción consciente, todas estas respuestas van a ser procesadas para dar una respuesta adecuada frente a ese estímulo que recibí. En cuanto a la propiocepción inconsciente, hablamos que principalmente se encontraba en las extremidades. Aquí son algunos de todos los receptores que podemos encontrar en el cuerpo. El uso neuromuscular y órgano tendinoso de Golgi son musculares. Como su nombre lo dice, se encuentran en el músculo, rodean las fibras musculares y lo que hacen es sensar, este uso neuromuscular sensa el cambio de esa fibra muscular. Ahorita en una imagen lo vamos a explicar mejor. Va a hacer los cambios de velocidad, la deformación y cuando sea una contracción, y va a hacer que se favorezca esa contracción. Es decir, yo estoy iniciando una fase de salto, ya cogí el impulso, el uso neuromuscular sensa ese cambio de que ya voy a empezar a contraer el músculo para saltar, y como lo sensor va a favorecer a que más fibras se contraigan en conjunto con ese y de un salto más potente. En cambio, el órgano tendinoso de Golgi, como su nombre lo indica, está en el tendón. Lo que va a sensar es la tensión que se está recibiendo sobre el tendón. El músculo, como parte contráctil, va a generar fuerza y esa fuerza va a ser transmitida continuamente por el tendón, y cuando hay una tensión muy, muy elevada, el tendón, o bueno, el órgano tendinoso va a sentir que el tendón no va a ser capaz con esa fuerza o que el músculo está en un posible riesgo, y lo que va a hacer, en vez de activarlo como el uso, lo va a inhibir para que suelte la fuerza y se relaje. Los otros cuatro se encuentran en la piel. El corpúsculo de Ruffini se va a encargar de la sensación de los cambios térmicos y va a ser más importante en esta parte de las deformaciones de la piel, lo que son pellizcos, moldeos, fricción. Corpúsculos de Pacini también se encuentran en la presión, pero es una presión un poco más profunda, además de los estímulos vibratorios. Los discos de Merkel van a brindar es un estímulo más sobre las texturas, pero este también va a responder un poco a la presión, y en los corpúsculos de Meissner también van a hacer un trabajo en la presión, pero esto va a ser un tacto más superficial. Todo lo que son roces. Además también vamos a encontrar receptores en los folículos pilosos que también van a ayudar con esta función, la parte superficial. En cuanto a los receptores articulares, vamos a encontrar cuatro tipos principalmente, tres tipos que se van a encargar de adaptaciones y un tipo que se va a encargar de recibir información nociceptiva. Pongo el puntero. Entonces los tipo 1 van a ser de adaptaciones lentas, es decir, van a necesitar un estímulo prolongado para sensar, al igual que el tipo 3. El tipo 1 se va a encontrar en la cápsula articular. Recordemos que las articulaciones están rodeadas de un tejido. Ese tejido es la cápsula,
Los tipo 1 van a estar encontrados en esa cápsula más como en la parte profunda. Los tipo 2 van a ser de adaptación rápida, entonces estos reciben un estímulo y rápidamente dan información. También se van a encontrar en la cápsula, pero en la parte como superficial, o bueno, no superficial, en los extremos de esa cápsula. Y unos tipo 3 que van a ser de adaptación lenta, pero se van a encontrar en los ligamentos. Estos tipo 4 son los que les decía que son para los estímulos dolorosos, que se van a encontrar en todos los tejidos. Estos no tienen que ver con la posición, sino que esto lo que se encargan es de sensar todos los estímulos que puedan ser lesivos para la articulación. Ya les voy a mostrar un esquemita. En este esquema vamos a tener el uso neuromuscular. Vemos cómo rodea la fibra y cómo rodeando la fibra va a lograr ver cómo se hacen los cambios en los alargamientos, las deformaciones y el cambio de velocidad. Aquí vamos a ver cómo el órgano tendinoso del Golgi, acá les toca imaginarse un poco el tendón, pero esa es la distribución como tal de sus fibras, que tratan de abarcar todo el tejido para ver cómo se está transmitiendo la fuerza durante todo ese tejido conectivo. Ese ya tiene la función de más de sensar esa tensión para protegerlo y inhibirlo en el caso de que sea necesario. Y acá vemos en este esquema cómo la articulación se va a dividir los tipo 1, tipo 2, tipo 3 en el ligamento. El tipo 4 no está especificado, pero el tipo 4 se va a encontrar en todos esos tejidos y va a sensar ese dolor. Listo. Entonces vamos a ver ya como de qué se encarga, que es la tarea de la propiocepción y para qué nos podría servir, por qué es tan importante y por qué la mencionamos tanto. En cuanto a la tarea de estabilidad articular, al ser la encargada de dar la información de cómo está funcionando el músculo, de cómo está funcionando la articulación, de cómo están funcionando los ligamentos, eso lo que va a favorecer es a que yo dé respuestas frente a una compensación que está siendo mala, frente a una perturbación que vaya a tener mi cuerpo, que ahorita también lo vamos a mencionar, y frente a todos los estímulos que puedo recibir constantemente. Entonces, esto lo que se va a encargar es que favorece a que mi cuerpo se active en el momento que se tiene que activar para que la articulación esté segura. En el aprendizaje motor va a haber tres niveles principales. Un primer nivel, que es donde más se encarga la propiocepción, que es recibir el estímulo. El primer paso es que yo recibo un estímulo, sea el que sea de fuerza, sea de reacción contra el suelo, sea frente a un pateo, etcétera. Este primer estímulo lo recibe de la información que está dando la propiocepción. El segundo paso es que yo recibí esa información, la procesé y di una respuesta frente a ese estímulo. Y el tercer paso es que ya doy constantemente esa respuesta y me voy adaptando a esa respuesta y voy a dar una respuesta cada vez un poco más pulida. Entonces, un primer paso de recibir información, procesar y responder a esa información y perfeccionar esa respuesta. ¿Listo? En cuanto a protección, ya con lo que vimos de aprendizaje motor para respuestas adecuadas, estabilidad articular, también vamos a encontrar algo que es importante, que es la anticipación. ¿Qué es esto de anticiparnos? Cuando yo ya recibí un estímulo, o sea, ya he recibido muchas patadas, conscientemente mi cuerpo sabe cuándo voy a recibir nuevamente una, es una activación previa para poder amortiguar ese impacto. Esto es anticipación. También da cuando voy a hacer una contracción previa antes de dar un pateo para favorecer a que ese gesto sea más bonito, o sea, cada vez más pulido. Entonces tiene que ver con todos esos procesos de anticipación dado a esa retroalimentación que he tenido previa a otros gestos. El stiffness tiene que ver mucho con el uso neuromuscular. Recordemos cómo rodeaba esa fibra muscular. El stiffness va a ser una contracción, por así decirlo, previa también, pero es más una contracción constante, como el estado basal del músculo, el estado base. Por ejemplo, el músculo normalmente en condiciones normales siempre tiene una tensioncita previa, ¿cierto? Nosotros no estamos como, por así decirlo, derretidos ni nada, sino que el músculo siempre mantiene una tensioncita y eso es el stiffness muscular, que es controlado por este uso neuromuscular. Control antagonista-agonista, como les decía, saber qué contraer y cuándo contraerlo.
cuando contraigo el que va a hacer la patada y cuando contraigo el freno de esa patada, cuando contraigo el de la patada y el que me va a ayudar a hacer mejor esa patada. Todo ese control de antagonistas, sinergistas, antagonistas va a ser dado por patrones de movimiento, más por esta parte del aprendizaje motor. Acciones frente a la perturbación va a ser dado por esta parte del feed forward y feedback, que ya lo voy a hablar. Entonces, ¿qué es eso de adaptación? Cuando estamos en un terreno al que no estamos acostumbrados, un terreno nuevo para nosotros, vamos a empezar a recibir, bueno, primero nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir fatal y vamos a empezar a recibir retroalimentaciones del cuerpo, obviamente está siendo inconscientes, que van a empezar a generar feed forwards, que son anticipaciones a ese terreno. Entonces voy a ir puliendo mi estabilidad, voy a ir puliendo cómo estoy apoyando eso también inconsciente a ese terreno para que yo cada vez me vaya adaptando más y al final o al pasar un cierto tiempo, ya sentirme cómodo o no tan cómodo, pero ya ser capaz de cumplir con mis funciones, cumplir con mis movimientos, cumplir con mis gestos en ese terreno. Entonces, esto es la parte de adaptación. La parte del feedback y feed forward es cómo nos entrenamos más adelante viendo cómo entrenarla. Vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Listo? Eh, Vamos a hablar de los niveles de las disfunciones. Esto tiene que ver mucho con la parte del aprendizaje motor. Y Gray Cook, que es como el que lo mencionaba, que es un fisioterapeuta, mencionaba 4 niveles en las disfunciones. Primero, una disfunción inconsciente. Yo hago un movimiento mal hecho, hago un gesto mal hecho, pero no soy consciente de que lo estoy haciendo así, ¿cierto? Lo repito, pero para mí sigue siendo un gesto normal, pero este gesto puede ser potencialmente lesivo porque lo estoy haciendo de una manera inadecuada. Después se vuelve una disfunción consciente cuando alguien, ya sea un espejo, fisioterapeuta, el profe, amigo, etcétera, una persona me hace caer en cuenta de esa disfunción, me hace caer en cuenta de ese error que estoy cometiendo y que no he corregido porque no era inconsciente de él. Ya al pasar el tiempo, vuelvo esa disfunción en una función consciente. Es decir, hago el gesto bien, pero lo hago bien porque estoy pensando constantemente de cómo lo estoy haciendo, pensando constantemente en que si lo hice bien o lo hice mal, entre otras variables. Lo que están haciendo es que yo cada vez lo vaya automatizando, lo vaya perfeccionando, hasta el punto de que se vuelve una función inconsciente. Ya genero bien el gesto, a pesar de estar con un estímulo aparte como es mi rival. Recordando aquí un poco de la pirámide de rendimiento, recordemos que tenemos 3 niveles, una base que se va a dar por todos los movimientos básicos que tenemos que tener, la parte de movilidad, la estabilidad para generar buenos movimientos, la simetría, que es que tenga igual capacidad en ambas o igual capacidad para descargar mi peso o mi confianza en ambas, mucho tiene que ver con esto, y el control de mis gestos. La capacidad que tiene que ver más con yo poder llevar esos movimientos básicos a unos movimientos un poco más complejos o que exijan más y repetir estos gestos durante el tiempo, además de que me sirve de puente para la especialización, que es el tercer nivel, que va a ser toda esa parte del gesto deportivo como tal, ya es un énfasis del movimiento en un deporte o en una disciplina. Vamos a encontrar que la propiocepción se va a encontrar en estos 2 grandes niveles, que son los que van a determinar una buena especialización, ya que para esto ya vimos que su función es la estabilidad, la capacidad que tiene para favorecer a que ambas extremidades en lo mismo, por lo que me va a favorecer a la simetría, el control para adecuar bien los aprendizajes motrices y va a favorecer en la parte de capacidad, más que todo por la parte de coordinación, que me va a favorecer a integrar estos dos. Listo. Entonces, ya que vimos que la propiocepción como tal es información independientemente de lo que estoy haciendo, ambos ejercicios van a servir para dar ese estímulo. Ambos ejercicios me están dando información, ambos ejercicios por ende me están dando propiocepción, ¿cierto? Entonces, aparece lo otro. ¿Cuál de las dos es más efectiva para la propiocepción? El primero, el segundo, pues vuelve a hacer lo mismo, ambas o ninguno de ellos. Entonces ya vamos a estar es como con este enfoque, ¿cierto?
Entonces vamos a ver qué la modifica. Primero vamos a empezar a ver qué la reduce, qué la puede alterar. Entonces, lo que es el dolor, todo lo que es sensaciones, como ya vimos, las sensaciones son parte de la propiocepción. Es una sensación dolorosa, independientemente si es algo agudo, que es de aparición inmediata, o algo crónico, que es algo que va progresando en el tiempo, va a generar una alteración o va a hacer cambios en esa sensación que estoy recibiendo o en esa sensación o esa información que me está llegando a nivel central. Entonces, como me va a llegar una información alterada, mi respuesta probablemente sea inadecuada. El derrame articular es consecuencia de algún daño en la articulación propiamente, que se llena de líquido la articulación. Esto lo que va a hacer es que se inhibe, o sea, se disminuye la función del músculo y por ende se disminuye la función de los receptores que se encuentran allí. Toda esta inhibición o esta falta de sensación que siento en una extremidad favorece a las asimetrías. Algo que favorece yo no sentir una pierna o sentirla floja, que es lo que realmente pasa. Ah, no, es que la siento floja, la siento débil, la siento, eh, no le tengo confianza realmente a esa pierna. Todo esto va a favorecer a las asimetrías y eso es parte de la articular. La fatiga va a ser una disminución de la capacidad del músculo asociada más a cambios metabólicos. Lo que va a hacer es que se aumenta la sensación o la percepción de carga de mi órgano tendinoso de Golgi. Entonces también va a venir alterando la información que se me está suministrando, ya que un estímulo que puede ser muy leve, una perturbación muy leve, puede ser tomada como algo muy grave, o por el contrario no puede ser tomada pues asociado a que hay un cambio metabólico. Va a haber una disminución importante en la coordinación, ya que los músculos disminuyeron su capacidad, entonces las respuestas van a ser un poco más torpes. En cuanto al trauma, el trauma normalmente va a venir acompañado de estos dos, pero lo que genera el daño o la falta o la alteración, mejor dicho, de la propiocepción es esa disrupción que se da en el músculo esquelético, es decir, la alteración o la ruptura de esos receptores, la ruptura del músculo, la ruptura de los diferentes tejidos, van a hacer que, pues, obviamente esos receptores no funcionen, lo que va a favorecer a derrame por el daño estructural, dolor también asociado a ese daño estructural y asimetrías por toda esa falta de información que estoy recibiendo. Entonces, ¿qué consecuencias me va a traer eso? Primero va a ser la reducción de la información. Mis sensores no están funcionando bien o se ven alterados o esa información en algún punto se va a ver eh, dañada o cambiada, ya sea por un estímulo doloroso, fatiga, etc. Esto lo que va a favorecer es que no me entre buena información a esta motoneurona alfa. La motoneurona alfa no va a ser una eh, neurona que va a sensar, sino que va a generar movimiento. Entonces, como estoy recibiendo una información inadecuada, las respuestas que voy a estar dando van a estar también un poco alteradas. El aumento de las influencias posturales, pues lo mismo que estábamos hablando de la información, una disminución en las tareas visuales y que requieren precisión, más que todo por, puede ser, hay, hay como cierta discusión que puede ser por el estímulo que se está recibiendo inadecuado o por la respuesta torpe que también se está dando. Una disminución de la coordinación y el performance más asociado a esa parte de fatiga y que cuando no tenemos propiocepción pues siempre va a estar alterada por toda esa cadena de estímulos que estamos recibiendo de manera inadecuada. A largo plazo, pues la aparición de asimetrías, la incompetencia de las estrategias de protección, ya que no estamos activando en el momento que es, no estamos activando cuando debería activar y no estamos haciendo una anticipación a lo que debería hacer. Y el aumento, pues por todo lo que vimos, un aumento en la probabilidad de lesión, de relesión y además de alterar la percepción de la carga que tengo. Aquí es muy importante esta parte de la relesión. Recordemos que ya un trauma, aquí atrás, un trauma favoreció que yo tuviera una alteración de esa propiocepción, por lo que el no trabajarlo, independientemente sea un esguince, un desgarro, la lesión que sea, genera una consecuencia y esa alteración pues me puede favorecer a que nuevamente la presente porque no estoy recibiendo la información adecuada. En cuanto a factores que la aumentan o factores que la pueden ver
pues la pueden cambiar a favor a nosotros o generar adaptaciones a nuestro favor, va a ser, pues obviamente reducir los factores que la disminuyeron. Si yo trabajo en contra de la fatiga, pues genero adaptaciones para que la fatiga llegue de una manera más tarde, hago buenas estrategias de recuperación, descanso bien, la nutrición, etcétera, me va a favorecer a que mi propiocepción se encuentre activa. La cantidad de estímulos recibidos, esta cantidad de estímulos tiene como un asterisco, no es que más sea mejor, es más como generar unos estímulos que cambien de atención a otro punto, mientras que mi cuerpo sense o trate de hacer adaptaciones a los estímulos que está recibiendo. Esa cantidad aquí, como les estaba mencionando el asterisco, va a ser cambiada por la parte de calidad. Antes de poner muchos estímulos, tengo que ser capaz de soportar pocos. Antes de meterme a una superficie inestable, tengo que ser capaz de controlar una superficie estable, controlar mi cuerpo frente a una perturbación en una superficie adecuada. Entonces, eso va muy ligado a una progresión adecuada. ¿Listo? El ejercicio analítico va a hacer referencia al hacer peso solo a un grupo muscular o a un grupo que se encargue de un movimiento en específico. Entonces el ejercicio analítico y la presión constante van a generar cambios más que todo en el stiffness, que es esa rigidez previa del músculo. El ejercicio funcional más trabajando ejercicio en cadena, eso hace referencia a el aprendizaje secuencial, que es lo que vimos de fase 1, fase 2, fase 3, que es un trabajo muy consciente, y cómo pasa esa fase 3, que ya es una de perfeccionar la técnica, cómo pasa una adaptación motriz, que es volver los patrones que aprendimos en algo inconsciente. Y esa parte de individualidad es porque todo ese proceso funcional, o sea, algo dirigido a la tarea propia de uno o a lo que yo lo quiero enfocar, va a ser individual de la competencia, del deporte, de la persona, de lo que busca la persona. Entonces acá también vemos cómo los objetivos podrían modificar esa prescripción a la propiocepción. Las perturbaciones más para generar adaptaciones a una respuesta, y ya que una perturbación va a generar un estímulo en diferentes niveles del cuerpo para tratar de contrarrestarla. Los puntos de apoyo, el cambio en estos puntos de apoyo lo que van a favorecer es que mi centro de gravedad se encuentre en una posición desfavorable, por lo que va a ser más vulnerable a las perturbaciones. La base de sustentación puede ser estable o inestable. Eso va también a favorecer el número de perturbaciones que va a recibir durante un periodo de tiempo. Y en cuanto a la carga, ya más por el estímulo que se da en esos receptores musculares como el uso neuromuscular y el organismo espinoso de Golgi. Entonces ya ahora sí vamos a pasar al cómo la entrenamos. Bueno, en esto es importante, yo lo clasifiqué como en algunas categorías para que quedara un poco más fácil, pero eso no quiere decir que esas categorías sean obligatorias, no son un régimen, sino que estas categorías solo nos van a permitir entender los conceptos, pero cuando vemos la práctica o a quienes nos han seguido pues como en los ejercicios de la semana y lo que hacemos pues como en el equipo, ven que mucho de esto se aplica a la misma vez. No es un ejercicio pues de una categoría única, sino que muchas veces se coge un poquito de todo para dar un estímulo en diferentes partes. ¿Listo? Entonces, empecemos con dos. Vamos a ir como de lo básico a lo más complejo. Lo principal es las técnicas manuales. Las técnicas manuales van a ser un estímulo mecánico que lo que va a favorecer es una deformación, un pellizco, un cambio en la piel, y ese estímulo mecánico, como lo estamos viendo ahora, va a activar a esos receptores cutáneos. ¿Listo? Entonces va a ser un estímulo a nivel de piel, que lo que va a favorecer es la activación de los propioceptores cutáneos. El taping o el bracing, que es vendajes, todo lo que tiene que ver con kinesiotape, vendaje funcional, también van a dar un estímulo mecánico más dado por la compresión y la deformación de la piel al estirarla, y además va a ser una limitación funcional, que es lo que busca realmente el tape, para limitar o quitarle pues rango de movimiento a ciertos movimientos que pueden ser lesivos. Estos dos tienen una respuesta inmediata a la propiocepción, a la estimulación de esos mecanorreceptores,
pero así tan rápido como llegan, se van, ¿cierto? Porque al ver los procesos que estamos hablando antes de adaptación, pues se adapta al estímulo recibido y deja de censar como empezó en un rango importante, pues que empezó muy fuerte porque lo sacamos de estimular, pero como se van adaptando, pues obviamente esa sensación va a ser menor. El ejercicio correctivo entendido como cualquier estímulo, cualquier movimiento dirigido a contrarrestar una compensación o a contrarrestar un ejercicio o gesto mal hecho. Entonces, yo hago un gesto de zancada, un gesto de avanzada, donde llevo mi pierna hacia adelante y la rodilla se me va en varo, se me va hacia adentro. Entonces voy a empezar a hacer unos ejercicios para que la rodilla deje de irse hacia adentro, como es ponerme la banda por encima de las rodillas cuando hago sentadilla, como es llevarla hacia afuera. Todo eso con el fin de que cuando haga la avanzada nuevamente, la rodilla ya no se vaya hacia adentro. Eso es lo que es ejercicio correctivo. El reposicionamiento es fundamentado o argumentado por una de las funciones principales de la propiocepción, que es el Joint Position Sense, que es saber dónde está la articulación. Entonces, lo que busca es, lo voy a explicar con ese ejemplo y ya vemos el resto de lo que dice la definición. Yo le digo a la persona o ubico a la persona para que el láser, obviamente uno lo hace de una manera un poco más sencilla. Eso es una prueba muy específica, en donde el láser apunta a la diana, le pido a la persona que cierre los ojos, que gire la cabeza o que cambie el punto de vista y que nuevamente con los ojos cerrados se reubique en donde estaba antes. Esto para ver si su sensación de los rangos en los cuales estaba utilizando independientemente del segmento de articulación están buenos. Entonces, ¿qué dice aquí? Hay unos artículos o unos autores que mencionan que en la articulación hay ciertos rangos en los que las articulaciones o las extremidades están un poco vulnerables. Casos comunes vemos como el ligamento cruzado anterior normalmente se lesiona cuando la rodilla está en flexión y hay una fuerza rotacional. Entonces lo que dicen o este reposicionamiento se fundamenta en que hay que entrenar la posición en diferentes rangos, pedirle a la persona que flexione y que pues que esté en una flexión previa, le pido que con los ojos cerrados haga un movimiento de X, pues una sentadilla, que nuevamente se posicione en ese punto inicial. Todo eso para que esos receptores de los diferentes rangos de movimiento estén activos. La sensación de la fuerza o el esfuerzo, esto tiene que ver con esa parte que les mencionaba de una fuerza constante y un entrenamiento analítico. Vemos que también es muy similar al correctivo, solo que lo que está buscando, independientemente de generar una compensación que a lo que busca el correctivo, lo que busca es aumentar el stiffness, aumentar la rigidez previa al músculo, para que un músculo que puede estar un poco menos activo o que quiero que esté más activo, pues efectivamente cuando esté empezando a trabajarlo, pues responda de mejor manera. Entonces todo lo que tiene que ver con control postural también se encuentra en este punto. La coordinación, la coordinación entendida como un ejercicio, no tiene que ser obviamente con las escalerillas, esto es más del medio, pero hay muchas formas de trabajar coordinación, hasta el mismo caminar. Esto más basado en la atención que estoy poniendo frente a los estímulos, ¿cierto? La atención que estoy utilizando a pesar de que de mis extremidades, ya sean miembros superiores e inferiores, estén haciendo otro gesto. Tiene mucho que ver con la coordinación intramuscular, que es como mi tejido contráctil transmite carga por el tejido no contráctil, que es el tendón, veamos en el órgano tendinoso, y, y la coordinación intermuscular, como mi músculo se contrae a la par con otros músculos que le van a ayudar. El performance es cómo el músculo vence cargas, cómo el músculo trabaja frente a una resistencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con manejo de cargas va a ser un estímulo muy importante o un gesto muy importante para la activación del uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi para generar adaptaciones a esa carga que va a recibir. Entonces, todo lo que es trabajo a fuerza, trabajo de volumen, trabajo de intensidades, va a ser relevante a la hora de generar adaptaciones en estos dos receptores.
Ayuda al reclutamiento, reclutamiento entendido como todo lo que tiene que ver con que no se active un poco algunas fibras, sino que se active todo el músculo. Esto se ve mucho más que todo en fisioterapia, principalmente cuando un paciente está reciente en la lesión. Uno lo primero que trabaja, entre comillas, es el performance, ya que todas activas, pues por todo ese derrame, por todo ese trauma, por ese momento inicial de dolor, el músculo no se contrae adecuadamente y lo que no favorece es que se reclute otra vez. Entonces es una técnica muy utilizada y realmente es muy importante para toda esta parte propioceptiva. La coactivación tiene que ver con cómo se contraen los antagonistas, o sea, los que van a controlar el movimiento del agonista, que va a ser quien genere el movimiento. Es decir, digamos que acabo de dar una patada, la patada o la extensión de la pierna va a ser dada por el cuádriceps y el psoas, obviamente ya un movimiento rotacional del abdomen para favorecerla, pero toda esa cadena posterior, lo que es glúteo, isquiotibiales, gemelos, que también participan, van a hacer un freno para que esa patada no sea lesiva, sino que sea muy controlada. El balance training, aquí vemos otra vez nuevamente a la compañera que nos acompaña, pues que nos acompaña, valga la redundancia, toda la charla, y es con quien más relaciona la propiocepción, que si en caso de que pensaban que esto era lo único que podía trabajarla, no están equivocados, el medio nos ha vendido esta idea, y es porque el balance training lo que genera es un estímulo a diferentes niveles de la propiocepción, un estímulo más dirigido a las perturbaciones y un estímulo más dirigido a lo que puede favorecer las bases inestables. Entonces, en caso de que hayan escogido o que hayan pensado que era esto, no están muy lejos, realmente sí tiene que ver, pero por lo que estamos mencionando, hay mucho más que podemos hacer. El hecho de que no tengamos bases inestables en la casa, el hecho de que no tengamos una colchoneta, el hecho de que no tengamos un disco, no dice que nos vamos a quedar sin propiocepción, no dice que no la podamos trabajar y no dice que no le podamos dar información al cuerpo. Listo. Cuanto a la pliometría entendida como el ciclo de acortamiento y alargamiento, lo voy a explicar con esta imagen. Mientras que estoy tomando impulso, el cuádriceps se va a alargar para que cuando yo haga un cambio de velocidad para saltar, se acorte rápidamente. Este alargamiento también lo que genera es darle más amplitud o va a favorecer, mejor dicho, va a favorecer mecánicamente la contracción muscular. Entonces, ¿qué va a generar la pliometría a nivel propioceptivo? Recordemos que el uso neuromuscular lo que está haciendo son esos cambios de velocidad. Entonces hice un estiramiento y rápidamente voy a pasar a una fase de acortamiento para hacer ese salto. Ese uso neuromuscular es ese cambio de velocidad y lo que hace es que no se contraiga una sola fibra, sino que se contraigan varias, para que se haga una contracción fuerte y el salto se ejecute de la mejor manera posible. La pliometría no solamente son saltos, la pliometría es ese ciclo que realmente no siempre se trabaja con saltos. En caso de que se trabaje con saltos, va a haber un plus en la parte propioceptiva que es el aterrizaje. El aterrizaje al tener una perturbación de manera inmediata, porque cuando nuestro cuerpo cae recibe toda la fuerza de reacción del suelo, esa perturbación que se da a los diferentes niveles musculares y articulares lo que va a favorecer es un estímulo a la propiocepción y mi cuerpo lo que va a hacer es sensar esa información para amortiguarla y para distribuirla por el resto del cuerpo. No se quede como en ningún punto para generar algún tipo de lesión. La parte de la vibración, pues obviamente de esta sí es muy difícil tener algún alcance. Se da más para eso es más fácil hacerlo en casa para miembros superiores, con alguna varillita o algo que vibre, generar estímulos vibratorios que van a ser tanto para la parte articular, muscular y principalmente en el tendón. Entonces vimos una serie larga, pues realmente son muchas estrategias, 10 en total, de las que podemos hacer uso. Realmente todas se pueden utilizar. Las dos primeras pues obviamente van a tener como unos condicionantes al contexto, pero que toda esa información que nos van a favorecer esa clase de ejercicios nos van a permitir hacer
o a mantener nuestros receptores de una manera adecuada. Es como el mensaje puntual, que es que podemos trabajar la propiocepción de muchas formas, y a pesar de que estamos en la casa, pues obviamente no nos podemos quedar sin propiocepción, ya que por todo lo que vimos es bastante importante. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Se encarga de los estímulos sobre la posición, el esfuerzo y la actividad, que es como el movimiento, ¿cierto? Se va a ver afectada de muchas maneras, no solo las mencionadas, también hay más, y que esta alteración pues, nos va a favorecer o nos va a predisponer a una lesión en caso de que ya haya tenido una lesión, a una relesión, porque el tejido pues, de que quedó lesionado puede quedar alterado, o a disminuir el rendimiento, pues por toda la cadena que vimos en los patrones coordinativos. Está involucrada en todos los movimientos, eso era uno de los mensajes importantes. No es solo estar en bases inestables, no es solo estar parado en un pie con los ojos cerrados. Es más, ni lo mencionamos en las estrategias, pero ahorita más adelante también lo vamos a mencionar con esa parte de atención. Y no, pero sí hay que destacar que no todos, más que dar un estímulo grande, no dan un estímulo en los diferentes niveles. Porque a pesar que, por ejemplo, el performance me da un estímulo grande al uso neuromuscular y al OTG, no me da un estímulo a los receptores cutáneos y articulares. Y como el balance training me da un estímulo a los receptores articulares, no me da un estímulo grande en el uso neuromuscular y en el OTG. Entonces, es jugar con todos esos estímulos que tenemos, combinarlos también. Recordemos que las categorías no son regímenes, pues no son un régimen, perdón. Entonces, toda esta combinación de diferentes estímulos pues, van a favorecer a que de estímulos o de información a diferentes niveles. Su trabajo es progresivo, recordemos la parte de la calidad. En esto es importante la calidad porque si ya sabemos que va a haber o que va a intervenir en toda esa parte del control motor, de toda esa parte del aprendizaje, pues si yo desde un principio aprendo mal, pues mi respuesta va a ser mala, porque pues es lo que aprendí, ¿cierto? El cuerpo responde con las experiencias pasadas. Es variable, ya vimos muchos tipos de estímulos que podemos dar y que realmente dar siempre los mismos tipos de estímulos pues van a favorecer a que me adapte y que el estímulo que estoy recibiendo no sea lo suficientemente bueno para favorecer que mis receptores estén activos. Y es constante. Aquí hay algo que es que no siempre hay que hacer progresiones importantes, sino que más que hacer progresiones o pasos muy elevados, es hacer pasos constantes. En sí es cierto lo que acabé de mencionar, que no voy a aumentar el estímulo si me adapto a él, pero si yo hago estímulos constantes, que puedo variar, que eso sí es importante que se varíe, a pesar de que no esté dando un estímulo más grande que va a favorecer adaptaciones, estoy favoreciendo que la adaptación que ya tengo se mantenga. Estoy favoreciendo a que lo que ya gané se quede ahí. Porque algo pasa con la propia excepción y es que se gana muy rápido, pero se pierde muy rápido. Entonces es más que hacer progresiones muy importantes, más que montarse en un balón, un buzo, mientras que está haciendo malabares, yo no sé, es hacerlo constantemente, a pesar de que sean estímulos pequeños. Listo. Reconocer los niveles de la disfunción, pues de esto parte toda la parte, todo lo que tiene que ver con los patrones adecuados. Reconocer los niveles de disfunción, pues también de esto parte el aprendizaje. Listo. Nos favorece el conocimiento de nuestra capacidad actual, no solo la sensación osteomuscular, el enfoque es más osteomuscular porque estamos hablando más de cómo entrenarla, pero también tiene que ver con toda esa parte visceral, con toda esa parte neural de cómo está mi cuerpo, cómo está, cómo me siento, como si estoy cansado, si no lo estoy, si mi cuerpo está respondiendo de forma adecuada, si no lo está. Toda esta parte visceral también tiene que ver con la propiocepción, también es información que nos está llegando al sistema nervioso central. Ya como en parte práctica, ver y tratar de interiorizar un poco lo que vimos, es que tenemos una base de sustentación buena, es una superficie estable, tiene las dos piernas apoyadas por lo que el centro de gravedad no va a generar como desbalances importantes. Información visual
puede ser cambiada de dos formas. Una es quitándola, que cuando la quitamos como mucha de nuestra información entonces por los ojos, va a hacer que todo el sistema inconsciente, toda esa propiocepción inconsciente y los receptores ubicados en los segmentos se activen y tomen más protagonismo. Eso es lo que hace cerrar los ojos. O segundo, generando que su atención esté en otro punto, haciendo que la atención de ella esté frente a otro estímulo, que lo que va a permitir es que también haya protagonismo del inconsciente, mientras que su atención está puesta en otra cosa. En este caso, la información visual no tiene un estímulo adicional, por lo que su atención está puesta en la realización del ejercicio, lo cual le disminuye obviamente la dificultad. Un estímulo en cadena, pues este estímulo en cadena se va a ver, eh, va a ser dependiente de la contracción, lo puse un poco abajo, y es porque el estímulo en cadena lo que hace es que cuando hay movimiento, que es dependiendo del tipo, si es concéntrica, que es subir para contraer el cuádriceps, si es excéntrica, se da más prioridad en la bajada para hacer que ese cuádriceps se mantenga contraído y se extienda. Lo que estamos favoreciendo es que se activen varios grupos musculares. En cambio, si es un trabajo isométrico, o sea, de mantener la carga, pues vamos a terminar haciendo un tipo, no de cadena, pero sí un trabajo muy analítico sobre el músculo. Lo otro que hace referencia a las cadenas es lo que son cadenas cinéticas cerradas y abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Cerrada es cuando un segmento o el segmento que está haciendo fuerza está cerrado, valga la redundancia, o está bloqueado por alguna superficie que no permite el paso. Entonces yo puedo favorecer a que mi impulso, a que mi fuerza sea dado por ese bloqueo. Cadena cinética abierta, que ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver es que con un segmento libre no tengo una base de sustentación, la fuerza va a partir de aquí, pero no va a tener alguna reacción frente a un bloqueo. El estímulo es sobre la carga, vimos sobre todo lo que tenía que ver con el uso neuromuscular y el OTG. Entonces este es como el objetivo frente a este ejercicio. Aquí vemos a la otra que nos acompañó. Entonces, ¿qué vamos a ver? Una base de sustentación disminuida, ya no tenemos dos piernas sino una, por lo que el centro de gravedad va a favorecer a recibir mayor perturbaciones, a generar movimientos oscilatorios más fácilmente o a generar compensaciones frente a la perturbación. Tiene la información visual, como les estaba diciendo ahorita, tiene los ojos abiertos y no tiene un estímulo adicional, por lo que su atención está puesta en la ejecución del ejercicio o en los estímulos que se pueden ver o que pueden afectar esa posición. Es estático, no hay una perturbación dada por los brazos, no hay una perturbación dada por las extremidades, por lo que el ejercicio consta de mantener una posición. El estímulo va sobre el control postural, más que todo para controlar esas perturbaciones y en el equilibrio que es igualar las cargas recibidas. Pocos estímulos externos, todo lo mencionamos en esta parte de atención. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ya que estamos colocando una base inestable, una base de sustentación disminuida, ya lo mencionamos. Información visual, pues obviamente por los píxeles, pero parece que los tiene abiertos, o digamos que los tiene abiertos. En caso de que él estuviera con un estímulo adicional que tenga que prestar atención, pues obviamente aumentaría mucho la dificultad del ejercicio, o si cerrara los ojos, pues también aumentaría significativamente. Lo que es estático, él debe mantener la posición a pesar de que recibe constantes oscilaciones de esta base inestable. El estímulo va sobre el control postural, por lo que les decía de controlarlo, y aquí entra la parte de volante, más que a pesar de que debe igualar las cargas, esto constantemente está generando un movimiento que debe generar estrategias para contrarrestarlo. Este estático podría variar, hablando de esas perturbaciones para que lo entendamos, si yo genero que, pues o yo le pido que haga un movimiento en brazos, por ejemplo un braceo, o que lance algo, ya se vuelve un ejercicio dinámico que está generando perturbaciones en su cuerpo y además de eso está favoreciendo a contrarrestar las oscilaciones dadas por eso.
Pocos estímulos externos y solo tiene una base inestable, es la base de sustentación, que es poco favorable, que le aumentó la dificultad del ejercicio. Aquí vemos cómo la base de sustentación, a pesar de que ya hacen dos piernas y que nuestro centro de gravedad se encuentra en una mayor base de sustentación, el hecho de tener una base inestable va a favorecer a que hayan oscilaciones constantes, por lo que también se aumenta la dificultad del ejercicio. La información visual, lo mencionamos mucho. La parte de dinámico va a depender del tipo de contracción. Digamos que si es mantener la posición sería estático, pero digamos en este caso para hacer el ejemplo con el dinámico que está haciendo la sentadilla. Entonces, a medida que va recibiendo oscilaciones de la base inestable, el hecho de generar movimiento hace que ella tenga que controlar el tronco para que se dé ese movimiento sin generar perturbaciones a nivel central y que los miembros inferiores se encarguen de las perturbaciones recibidas en la base de sustentación. El estímulo va al control postural por la parte del tronco que les mencioné, el balance por la constante estimulación que se está dando y el performance más porque estamos dando una resistencia al cuerpo que puede ser dada por su propio peso. Pocos estímulos externos, solamente tenemos la base inestable y la base de sustentación ya mencionada. Aquí ya vemos es más, ahora sí un trabajo dinámico con un estímulo externo adicional. Entonces la base de sustentación lo hemos mencionado, la parte de atención, a pesar de que tiene los ojos abiertos y que está recibiendo información visual, su información visual va sobre el balón. Está constantemente dada al balón para recibirlo y lanzarlo, por lo que le estamos dando un poco más de protagonismo a toda esa parte de propiocepción inconsciente. El dinámico va a ser el estímulo en el control postural para mantener la posición cuando recibo el balón, cuando lo suelto y cuando estoy haciendo el gesto sin balón. Y además de controlar la base. El balance, por lo mencionado, performance dado a la carga, la coordinación, ya que estamos haciendo un patrón completo en donde no solo es recibir y agacharme, sino levantarme y lanzar. Como les decía, la coordinación no solo es una escalerilla, es lograr una adecuada o un movimiento armónico, mejor dicho, o una contracción adecuada de los diferentes grupos musculares en un tiempo determinado. La propiocepción inconsciente, por lo que les mencionaba del factor de atención. Y unos estímulos externos, acá le agregamos uno, pero vemos como solo un estímulo ya va a implicar un cambio en esa dificultad del ejercicio. Y la base de sustentación. Realmente propuse un trabajo de miembros superiores. Eso no quiere decir que no se haya trabajo de propiocepción de miembros superiores. Como lo hemos mencionado durante toda la práctica, toda la charla o toda la conferencia, es información que está ubicada en todos los segmentos, por lo que el miembro superior también es uno de ellos. Por lo que también es importante ese trabajo en miembros superiores que van a favorecer a lo que es estabilidad, más que todo asociado al control postural y, y al recibir golpes, más que todo por esa parte de anticipación. O también para favorecer el dar golpes, el darlos, por lo que tiene que ver con el impulso y el movimiento en cadena o el movimiento de rotación que se da para ganar fuerza. El estímulo pliométrico, como les decía, es más por la parte de alargamiento, de acortamiento y alargamiento, y que no es necesariamente o exclusivamente de recibir impacto. Entonces, más como mensajes para llevar a casa, más como unas conclusiones que nos pueden servir y que realmente es como de lo que podemos sacar de todo esto. La propiocepción nos va a permitir recibir información de todo momento. No es solamente cuando estoy en un inestable, no es solamente cuando estoy parado en un pie, no es solamente cuando tengo los ojos cerrados, sino que toda esa información que me está dando constantemente pues me va a generar o me va a permitir que yo tenga la atención sobre mis diferentes segmentos de cómo lo están haciendo, si lo están haciendo mal, bien, y que cómo esa respuesta se puede ver alterada o cómo esa respuesta se puede ver antes beneficia de una buena información suministrada.
La calidad con la que trabajamos va a definir la calidad con la que vamos a responder. Recordemos que nuestro cuerpo responde de la experiencia, entonces mala experiencia, mal aprendizaje motor va a favorecer a que hayan malas respuestas. De a poquito pero seguidito, realmente no necesitamos que se hagan esos ejercicios montados en todo, porque muchas veces solo por montarse en eso no lo están haciendo bien y ese estímulo, si no se está haciendo bien, pues volvemos a lo anterior, que vamos a responder de manera inadecuada y no se está dando un estímulo adecuado. En cambio, si vamos avanzando de a poquito, vamos controlando mejor y lo vamos haciendo constantemente, por lo que les decía que más que generar nuevas adaptaciones es mantener las adaptaciones que tengo, lo podemos hacer de manera seguida y constante. La claridad en mis objetivos, eh, siempre es importante tener una buena planificación del ejercicio, siempre saber qué estoy haciendo con ese ejercicio, hacer este tipo de análisis sobre los ejercicios que estoy planteando es importante porque me van a permitir saber cuál es el alcance de ese ejercicio que yo estoy promoviendo. Eh, Esto más que todo por los objetivos, porque muchas veces estos objetivos se ven alterados, ya sea por el contexto, que no es competitivo, sino competitivo. Entonces necesito un estímulo mayor. En estos momentos nuestros objetivos son más de generar estas adaptaciones que no tenemos o que no hemos sido juiciosos al trabajarlas porque estamos aprovechando que estamos en la casa. Entonces estos objetivos se van a ver muy trabajados, dados por el contexto y podemos aprovechar en estos momentos y la invitación es hacerlo, a trabajar todo eso que no le hemos dado la importancia que merece. No abusar de los estímulos, más que todo volvemos a la parte de calidad versus cantidad. Es como uno de los mensajes claros que damos todo el equipo. Antes de ponerme a hacer un montón de cosas, hay que hacer las poquitas cosas bien, las poquitas cosas de manera adecuada, porque si hago esas poquitas cosas de manera adecuada, voy a llegar próximamente a esas muchas cosas y las voy a hacer igual de bien. Los recursos de la estimulación inmediata, lo que eran las técnicas manuales, lo que era el vendaje, son útiles, pero como todo tiene un límite. Esto no va a suplir, esto no va a cambiar lo que mi cuerpo no está haciendo. Entonces el hecho de que yo tuve un esguince de tobillo, no lo trabajé, no mejoré su estabilidad, no favorecía que recuperara la propiocepción y ponerme un vendaje, pues no me va a recuperar la propiocepción, no me va a recuperar la inhibición muscular que se dio después del trauma. Entonces no puedo suponer que un vendaje va a generar toda la función que el cuerpo no está haciendo, ¿cierto? Entonces es útil, pero en la medida de que conozcamos sus límites. Recordemos que también durante la práctica nos adaptamos a ellos, entonces más que utilizarlas por utilizarlas, es favorecer que mi cuerpo lo haga de manera adecuada para que yo no tenga que depender de estos recursos. Reconocer nuestros puntos blandos, esto es más como en la parte de la cadena. Estos puntos blandos es importante reconocerlos pues porque son los puntos de partida para yo empezar a trabajar. Y recordemos que como es una pirámide, esa pirámide también se concibe como una cadena en donde el eslabón más débil es el que primero se rompe y que si se rompe pues va a dañar un todo que es nuestro cuerpo. Es un proceso, empezamos desde lo poquito para ir avanzando, es algo constante, no es una solución mágica a los problemas, porque todo en el cuerpo se da por adaptaciones. Si hubiera algo mágico, así como los recursos inmediatos, que tampoco son mágicos, sabemos porque tienen un límite, pues obviamente no habríamos estudiado, no estaríamos aquí, no estaríamos promoviendo una práctica adecuada, ¿cierto? Y que hay momentos para trabajarlo, momentos como cuáles, antes de empezar a entrenar, pueden ser estímulos pequeños, pueden ser estímulos que solamente me activen el sistema propioceptivo para que durante mi práctica sea una práctica segura, durante el calentamiento o después del trabajo, cuando yo ya estoy fatigado, trabajar sobre la fatiga para que mi cuerpo responda bien a pesar de tener alteraciones dadas a esa disminución de la capacidad muscular.
Estos es como los mensajes que les quería llevar. Muchísimas gracias por la atención prestada, muchísimas gracias por invitarme. Realmente para mí es un placer como participar en toda esta clase de eventos. Y si hay alguna pregunta, pues ya empezaríamos como a solucionarlas. Y aquí para recordarlos como nuestras líneas, tanto de Instagram como de Gmail. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, David, muchas gracias. Chicos, activamos las cámaras, por favor. David, yo tengo 5 preguntas. Listo, listo. Espere, profe. Era a ver si las cogía de una vez. Entonces, una por una, listo. Bueno, está bien. Va. Bueno, de antemano le tengo que decir una cosa que me parece importante que sepa. Usted ha visto que los entrenadores de la Universidad de Antioquia, pues esta gente son licenciados en educación física y son, pues, inclusive casi todos son especialistas, ¿cierto? Correcto. Resulta que en artes marciales es diferente, porque pues es difícil encontrar licenciados en educación física que, que sean pues, personas avanzadas en el arte marcial, ¿cierto? Ese es el caso mío. Y él, pues, el caso de Aikido, por ejemplo, que es socióloga, ¿cierto? Entonces, pues, ella sabe de Aikido, pero pues del tema no mucho, ¿sí? Aprende pues con el oficio. Yo soy licenciado en matemáticas y física, entonces, pues, digamos, y estoy haciendo mi segunda carrera en Derecho, o sea, nada que ver con el tema de educación física, pues. Entonces, sí quiero que entienda que las preguntitas mías parten de una ignorancia muy alta al respecto de ese tema de la propiocepción, ¿sí? No, tranquilo, profe. Antes la idea es que todo lo entendamos, porque realmente no es un tema complejo y entre más lo entendamos, pues obviamente vamos a ser más conscientes a la hora de trabajar. Bueno, se lo digo porque, pues, antes de que vaya a pensar, pero ¿cómo un entrenador va a preguntar eso, cierto? Pues por eso, ¿cierto? Listo, listo. Ya estoy preparado. Bueno, no, pero si sabes, si no, no pasa nada, pues eso. No, claro, uno también tiene sus límites en cuanto a eso. Mi preguntita es la siguiente. Cuando usted nos habla ahorita del uso neuromuscular, el órgano de Golgi, los corpúsculos de Ruffini, Pacini, Meissner y los discos de Merkel, me gustaría saber si todo eso responde mejor en la propiocepción inconsciente cuando ya se ha repetido mucho la consciente, o eso es genético y es la misma cosa, eso es coche con todos los marranos igual. Entonces me gustaría como Listo. saber si hay como Realmente, perfecto, muy buena pregunta. Realmente los receptores como tal tienen una función específica, una función que da de la persona y es individual de la persona, ¿cierto? Entonces, lo que favorece este entrenamiento más que todo dirigido a la propiocepción inconsciente o consciente, independientemente de la que sea, porque independientemente se activan, es que estén activos, porque lo que pasa es que eso, que la altera o el no trabajarlos, hace que esos sensores pues disminuyan su actividad por el hecho de que yo no la estoy utilizando. ¿Listo? Entonces no es que yo vaya a tener los mejores receptores del mundo, sino que voy a tener los receptores activos para que me favorezcan la información o que la información llegue de manera adecuada. ya. Bueno, si uno, por ejemplo, tiene una propiocepción inconsciente, dada, yo no sé si por la supervivencia, por los dioses del Olimpo, no sé, por algo que uno nació con alguna cosa de eso podría mejorar lo consciente que yo tenga, ¿o no? O sea, ya la pregunta es como al revés. Si yo ya tengo Sí, como dadas unas características de esa capacidad de propiocepción inconsciente, ¿podría mejorar lo consciente o no? sí, profe. Lo que pasa ahí es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, una persona lesionada. Si esa persona camina mal, pues va a estar constantemente pensando en cómo va a estar caminando, cómo es su ciclo de marcha, cómo cambiar esa marcha inadecuada, ¿cierto? Hasta ahí bien. Entonces, ¿qué pasa de tener una propiocepción inconsciente adecuada? Cuando yo estoy sensando bien o cuando ya mi patrón es adecuado o mis movimientos son buenos,
mi atención puede estar puesta en otra cosa, o sea, mi propiocepción consciente puede estar puesta en otra cosa, como es el rival, que es lo más normal. Que yo estoy atento es en el rival, pero yo no estoy atento de qué están haciendo mis piernas, no estoy atento de qué están haciendo mis brazos, pero que ellos normalmente me están dando información que es esa propiocepción inconsciente. Entonces, tener buena propiocepción inconsciente sí me favorece a que yo pueda poner mi atención en otros estímulos. Por ende, me está favoreciendo a que mi propiocepción consciente esté muy activa. Ya, o sea, por ejemplo, que cuando Luisa se quebró el dedo meñique y tenía que cojear todo el tiempo, ella le tenía que prestar más atención a cómo caminar sin caerse que a otra cosa distinta. Es probable y también al estímulo doloroso que se está dando, porque ese estímulo doloroso pues también va a favorecer a que uno cambie el patrón. Ya, pero son como Qué pena, profe, te escuché entrecortado. ¿Me puedes repetir? los dedos pequeñitos del pie son como propioceptores más importantes para las patas de la cocina, las mesas, las puertas. Eso creo que, mejor dicho, es de una efectividad tremenda. Qué pena, profe, sino que se escuchó un poco entrecortado. ¿Me podrías repetir ahí? Disculpa. Que pues están más desarrollados esos propioceptores en los dedos meñiques de los pies, como para la ubicación en el espacio-tiempo de las patas de la mesa del comedor, de las sillas, ok. No, sino que, pues obviamente ellos tampoco tienen la parte visual. Sí, Antes les ensaron muy bien el golpe. ya. Pues sí, también el tema, sí, porque cuando yo le he dicho a los niños en las clases, cuando dictaba clase con los niños más seguido, pues yo decía, bueno, y coloquemos los pies mirando de frente, y me decían, pero ¿y si los dedos no tienen pies, cómo van a mirar de frente? Yo, pues sí, claro, tiene toda la lógica ahí del mundo. Bueno, tengo la tercera pregunta. Yo les voy a compartir este ejercicio, porque necesito que se observe este video para poder entender esa pregunta que voy a hacer. Listo. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Sí, profe, está bien. Bueno, para todos esto eso va a ser una técnica que la gente ya sabe hacer, pero pues quiero compartírsela porque usted no la conoce, creo. ¿Usted es karateca? No, profe, Ah, probablemente no la conozca o no. no Ah, bueno. tenga mucha familiaridad con ella. Bueno, vamos a mirar a este señor que está de frente aquí mirando los ejercicios que va a ejecutar. Esto se llama, bueno, en japonés se llama Sanboku Mitego. Después le explico lo del japonés. Mire el movimiento que ejecuta. Gira y bloquea, ¿cierto? Y después vuelve, gira y bloquea. Luego vuelve, gira y bloquea. Entonces, esos movimientos de esos giros, no sé, otra vez. Gira y bloquea. Gira y bloquea. Gira y bloquea. Entonces, aquí lo que yo quiero, pues, identificar, ya obviamente con la, con las correcciones que usted tenga, pues, a bien. Primero tiene que tener un tema de un equilibrio, por el tema del giro, ¿cierto? Y después tiene que tener una coordinación visual y también, pues, motriz, porque debe coincidir el bloqueo con el ataque del otro para evitar que el ataque llegue. Ahí está mostrando la Correcto. técnica, pero en la vida real, el puño a la cara, el puño al pecho y la patada que va al estómago, pues el objetivo del uno es impactar y el objetivo del otro es que no impacte. Claro. Entonces, pues en ese término ahí, ¿cómo se puede o qué se podría hacer como para controlar mejor esa, como ese equilibrio y esa coordinación ocular ahí, muscular, no sé, para poder desarrollar mejor esto? Porque yo pienso yo que este ejercicio tiene un nivel de dificultad, pues si no es alto, es intermedio a lo que normalmente uno puede hacer cotidianamente. Entonces sí me gustaría Claro. como saber qué se podría hacer o qué ejercicios nos pueden ayudar para mejorar eso. Profe, ahí lo que es muy importante es, pues, si es específicamente para este tipo de gesto, que es un gesto rotacional más el estímulo oculomotor, pues es imitar
parte del gesto, por lo que quieren es literalmente perfeccionar esa clase de movimientos. Entonces, si no es el mismo ejercicio, pues serían ejercicios que traten de imitar el gesto que se está dando o la información que se está dando, como que haga el giro y reciba una pelota, no sé, algo que trate de igualar el estímulo que va a generarse en ese momento o en esa respuesta de la práctica real. Porque lo que está buscando es una respuesta específica, entonces no hay nada mejor que exponerlo a ese estímulo específico. Entonces ya eso, a la medida que lo va practicando, pues obviamente el cuerpo va generando las adaptaciones correctas para poder llevarlo a cabo. Bueno, bueno, está bien. Entonces, digamos que pues, la cuarta pregunta iba como en la misma vía. Uno, ¿cómo podría tener como herramientas para controlar esa fuerza centrífuga que se da cuando existe ese giro? O sea, Listo. pues esa es una cuarta pregunta, pero va como en la misma vía de eso. Sí me hago entender. O sea, ¿cómo uno le ordena al cuerpo más fácilmente, detengas, sí, detengas? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, yo estoy, pues una de las consecuencias, de los argumentos por los cuales yo soy el entrenador de karate de la universidad es que yo empecé en esto, pues desde niño, ¿sí? Entonces, pues yo ya, o sea, yo llegué a la universidad casi siendo cinturón negro para estudiar mi pregrado, entonces ya había tenido una experiencia como acumulada, pero eso no lo cuentan la mayoría de los estudiantes que lleguen a la Universidad de Antioquia, ¿sí? O sea, la mayoría de los estudiantes tienen tres características. La número uno es que van a estudiar y punto. Ese es su objetivo. Por eso están allá Claro. y quieren exclusivamente eso. Segundo, son víctimas de la educación física de primaria y de la secundaria. Si tengo que llamarlo en víctimas, yo no sé por qué la JEP no lo reconoce, pero la verdad es que ellos son víctimas de ese sistema en que les tiren un balón y el profesor pues se vaya a fumar su cigarrillo, a tomar su tinto y a leer el periódico, ¿cierto? Y todos los muchachos detrás de ese balón, como mejor dicho, descarriados, ¿cierto? Y quiebren vidrios y eso no pasa nada, ¿sí? Entonces, y se cayó, se peló la rodilla, eso nada, tranquilo que está la póliza y pague. Entonces, eso la mayoría. Y tres, pues eso hace que la gente no juegue ni con tierra, ¿cierto? Que nunca hayan jugado con tierra, pues entonces hay unos elementos de propiocepción que uno no controla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo después de este tiempo se puede hacer ese tipo de control o qué sirve para generar ese control de esos giros? Sobre todo que el tema de los giros, por lo menos en este arte marcial, es una de las cosas que más dificultad le da a la gente, ¿cierto? Listo. Pues ahí vamos a hablar como de dos cosas puntualmente. Uno es el trabajo en cadenas musculares, ¿cierto? El otro tiene que ver con el tipo de contracción. Más que de esa parte que se cree que tiene que ver pues obviamente con todo lo que es la información que suministra el cuerpo, pero vamos a hablar un poco más de la ejecución, que tiene que ver otro aspecto grande que es el control neuromuscular, que va con esa parte de cadenas y de la parte excéntrica. ¿Listo? Entonces, en cuanto a cadenas musculares, es cómo interactúan los diferentes grupos musculares con los otros, ¿cierto? Cómo interactúan entre ellos para generar un movimiento. En este caso estamos hablando de ese movimiento rotacional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mientras que una parte de esa cadena muscular está favoreciendo la fuerza centrífuga para llevar la patada, ese movimiento rotacional, como la parte cruzada está activándose para que yo tenga más fuerza a la hora de ejecutar el movimiento, la parte posterior, por otra parte, está contrayéndose para que yo llegue al movimiento y se frene cuando yo necesito que se frene. Es decir, son patrones cruzados, eso es como un cinturón. Si tuviera la imagen aquí como a la mano se las mostraría, porque eso es otro tema muy interesante que es como todo el control de la zona core o el efecto Serape, que si algo yo ahorita le mando el artículo, profe, por si lo quieren leer, que tiene que ver mucho con esto. Y cuando yo estoy generando una fuerza anterior, digámoslo así, de toda esa cadena anterior que le estaba mencionando,
esa parte posterior va frenándolo de a poquito hasta que llega un punto que lo frena completamente, que puede ser o el impacto, o que en caso de que se haya esquivado el impacto, yo seguirlo un poco continuo para poder frenar de manera adecuada. Ese freno que está dando la parte anterior se llama fuerza excéntrica. Entonces, para entender esa parte excéntrica, voy a mostrar como el músculo. Mientras que yo estoy haciendo esta contracción fuerte, acá el tríceps se está estirando, ¿cierto? Y ese estiramiento está siendo controlado, no es como estirar por estirar, sino que realmente lo que está haciendo es frenar el movimiento para que cuando yo llegue al tope no me lastime. Ese estiramiento, mientras que se mantiene una contracción o se mantiene una fuerza, es la parte excéntrica. La función de esa excentricidad es frenar los movimientos. Entonces, ¿cómo entrenar un freno? Es entrenar la fuerza excéntrica primero. Por ejemplo, uno de los más mencionados, no sé si ustedes han escuchado mucho el desgarro de los isquiotibiales, que es muy común en estos gestos explosivos de patada o de arranque. Entonces, entrenar la fuerza excéntrica del isquiotibial y además, ya cuando se tenga una buena fuerza excéntrica, empezarlo a meter en el gesto. Porque es que algo es tener una fuerza adecuada y otra cosa es tener una fuerza adecuada para el gesto. Entonces, indudablemente, además de tener fuerza, se tiene que meter o trabajar ese gesto, ya sea o empezar el gesto y frenarlo antes de dar la pata completa, hacer el gesto y frenarlo a mitad del recorrido, porque el músculo se tiene que acostumbrar a ese tipo de estímulos. Eso no parte tampoco de la nada, también se tiene que hacer el proceso de ir trabajándolo. No sé si me hice entender bien con esa parte de las cadenas que puede ser un poco enredado, Hay unas fibras musculares que son las que se encargan de hacer ese tipo de de fuerza, generar el movimiento, eso. de control. Entonces, lo que hay que hacer es estimular esos ejercicios de control de a poquito. Eso. Y ir progresivamente, tanto los que generan el movimiento como los que lo van a frenar. En caso tal de esa fuerza centrífuga, van a ser tanto la cadena anterior como posterior, según pues el gesto que se dé. Ya. Listo, perfecto. Bueno, la última pregunta es, o sea, ¿qué ejercicios pueden servir para fortalecer por lo menos parte del esquema muscular que está involucrado en este ejercicio? Este ejercicio se llama Suriachi Yoko Geri Keage Ura Kenuchi Yodan Yoko Empiu. Yo lo menciono es para que la gente ya se lo imagine en la cabeza, pues, ¿sí? Yo lo estoy hablando en japonés, literalmente, entonces, pues, pero lo digo es para que ellos ya sepan qué es lo que se van a encontrar en el video, para que se lo imaginen, pues, de una vez, ¿sí? Y yo ya les voy a mostrar en el video esto. Permítame. Esta gente se enreda la vida haciendo deportes en otro idioma, si te das cuenta. Es que, y lo peor es que fuera un idioma, pues, romance, pues, pero, o en inglés, pero en japonés, no les da gino por hacer eso. ¿Pues qué opinas, David, esta gente? ¿Ah? No, muy tesos. No, se enreda la vida ahí. Bueno, aquí va a mostrar este maestro esa técnica, esa es la ejecución de la técnica, o sea, cómo uno puede como mejorar esa estructura, pues yo digo que muscular, pues articular no sé, pero sí muscular para poder expandir y contraer y con un buen control esa técnica, ¿cierto? O sea, ahí lo está haciendo lento, pero eso debe ser veloz, todo es veloz, la patada y el primer golpe que está dando con la mano izquierda al mismo tiempo, es el mismo rápido y ese otro al mismo tiempo también rápido, ¿cierto? Entonces ahí hay una contracción, una expansión, una contracción y luego un giro de cadera. Esta gente enreda mucho, yo no sé. Aquí la vuelvo a colocar como para poderlo entender. Lo digo porque esa técnica, digamos que está en unos ejercicios que son básicos llamados katas, que se tiene que repetir muchas veces y esa técnica es de las que mayor dificultad se genera pues en la ejecución del karate como tal. Pues como ver, bueno, si de alguna banda, uno agarra una matera de la casa y la sube con el pie, no sé, o sea, mirar a ver si morrales, si le echa naranjas o papas o morral y empieza a hacer flexiones con eso. Bueno, no sé, como mirar a ver qué nos puede ocurrir con eso. No sé, pues,
No sé. Por eso le digo, yo parto de la ignorancia, yo soy matemático, háblenme a mí de pronto de derivadas, de integrales, manejamos un poquitico de campo, lo que sea, geometría euclidiana, y pues uno repasa y empieza, ¿cierto? Pero de esto, el que sabe es usted, hermano, honestamente. Pero además que poner como ejercicios puntuales, porque me tocaría mostrárselos o yo también se los mando después, que podría ser una alternativa para no ponerme a hacer ejercicio aquí en la casa. Sí. Ahí hay como unos grupos musculares implicados como, digamos, los blancos, o sea, unos músculos puntuales que están trabajando ahí importantemente. Cuando vemos el gesto de patada, que hace una patada hacia, pues que hace una extensión de pierna, ahí implícitamente ya está el cuádriceps y el psoas, que es el movimiento de flexión de caderas, allá la cadera hacia adelante, ¿cierto? Aunque a pesar de que lo hace un poco lateralizada, independientemente él hace un giro de cadera para darle más prioridad al psoas, glúteo medio y al cuádriceps. Como ese control de la patada se menciona mucho, que es lo que yo les decía, esa parte excéntrica que la hacen los isquiotibiales. Los isquiotibiales son la parte posterior del muslo que van a frenar esa patada para que no se haga un movimiento de hiperextensión que golpee contra la rodilla, ¿cierto? O sea, para que no se haga como un rebote en la rodilla, sino que se dé la patada y se ejecute, proteja la rodilla y vuelva a la posición. Entonces, tenemos hasta ahora psoas, cuádriceps, isquiotibiales y glúteo medio que va a ayudar a la abducción de cadera, que va a ser la apertura lateral. David, venga, Antes, ¿dónde queda el psoas? ¿Eso es qué? ¿Es como el morro entonces, extranjero? ¿Qué? ¿Eso es qué? me cogieron de pantaloneta, de Ay, pijama. qué. La parte anterior del muslo en toda la cadera. Psoas viene desde acá Como y en la baja India. casi que al muslo. Y ya el muslo ya lo continúa el recto anterior, principalmente, que es uno de los pastos del cuádriceps. El Ya. glúteo medio, sabemos que el glúteo tiene tres Ah, sí. facetas, glúteo mayor grande, glúteo medio más lateralizado y menor un poquito más chiquito por esta zona, que se ven involucrados en esa parte del trabajo de esa patada en específico. El isquio para frenar el movimiento, entonces toda la parte céntrica del isquiotibial. Eh, Ahí hay algo importante que era lo que iba a mencionar, que era la parte de movilidad de cadera. Es importante tener movilidad de cadera para llevar estos gestos, porque la exigencia en cadera, pues ahí se ve que es importante. Ya cuando se tiene, pues como la movilidad de la fuerza muscular, ahí es bueno trabajar todo lo que es core, todo lo que es zona media, todo lo que es el abdomen en sus diferentes facetas, ya sea recto anterior, oblicuos internos externos, lo que son los multifidos para darle un soporte a la parte lumbar. Y hay algo importante que cuando hace movimiento rotacional, no sé si lo notaste, profe, que él hace como un gesto en glúteo, que es como meter la cadera para darle más impulso al Hacia eso. movimiento del codo. Eso es un gesto casi que inconsciente del glúteo mayor. Uno nunca trabaja glúteo mayor, pues nosotros, y más cuando uno es hombre tampoco lo trabaja porque cree que No, es de gays en la técnica o es de obligatorio. mujeres, pero hay que No, trabajarlo, esa ejecución de la cadera es obligatoria en la técnica. O sea, eso hace hay que parte de lo trabajarlo. que hay Y que hacer. ahí se nota mucho que es ese hundimiento de la cadera o esa prensión del glúteo para encajar la cadera o dejarla fija. Se nota mucho y eso es lo que le da potencia al movimiento rotacional. Entonces, como músculos objetivos ahí, cuádriceps, psoas, glúteo medio, isquiosurales en su componente excéntrico, glúteo mayor, importantísimo por lo que decías también más como que es algo obligatorio en la técnica, todo lo que tenga que ver con trabajos de movilidad de cadera y todo lo que tenga que ver con zona core, más que todo en el plano transverso. Plano transverso es core antirrotacional, pues se llama antirrotacional porque el core, como descripción de core, es evitar que se hagan movimientos lesivos para la zona lumbar, ¿cierto? Para la zona de la espalda. Entonces se llaman movimientos antirrotacionales porque permiten o favorecen a que las lumbares, las vértebras, no generen movimientos rotacionales muy amplios. Entonces por eso se les llama antirrotacionales. Pero lo que están trabajando son los movimientos de fuerza o la transferencia de fuerza rotacional del tronco. Eso es como lo que pude ver ahí de ese ejercicio. Pues obviamente si ya tuviera más campo podría haber algo más, pero es como lo Ujú. que veo a simple vista y también desde la ignorancia, que creo que me falta mucho aprender de este deporte.
Bueno, de mi parte esas son como las preguntitas que a mí se me generaron pues, la conferencia. No sé, Taylor, Luisa, Sara, Andrés Felipe, ¿qué comentarios o qué dudas tienen ahí al respecto? Bueno, repetirles que por favor si llenan el formulario sería demasiado importante para nosotros. Sí, Estamos es como viendo o evaluando el impacto del grupo, es como con las capacitaciones que hacemos, por favor. Y estoy viendo si hay comentarios aquí, pues como preguntas. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, comentario, algo que no hayan entendido, algo que no consideran que sea así, cualquier cosa? Les sí, quedó claro que es lo más importante. Luis, ¿alguna pregunta? Me gustaría de pronto que Luisa Moreno nos compartiera como un poquitico el proceso que ella tuvo con el tema de esa fractura para saber bueno, digamos que nos compare esa experiencia y que nos la traduzca al cristiano David, porque le pusieron a hacer un montón de ejercicios que yo la verdad en cristiano no sabría decir como para qué o por qué, no sé. Entonces sí me gustaría que Luisa nos compartiera esa experiencia. Bueno, sí, yo tuve una fractura en el doyo, en el dedo meñique del pie derecho. Me lo tuvieron que operar porque la fractura, pues el hueso quedó como encima del otro, entonces me tuvieron que operar y me pusieron un clavo. Y pues como estuve tanto tiempo con el pie así movilizado, digámoslo así como que, no sé pues los términos técnicos, pero como que se me pegaron pues los músculos y me dolía medio mover el pie, o sea, todo me dolía. Entonces, después de que me quitaron el clavo, ya en medicina deportiva, pues me pusieron a hacer pues tanto las terapias grupales como las individuales. Entonces allá trabajaban, pues me ponían a trabajar mucho, por ejemplo, encima del cojín estable, incluso solamente estando de pie y alzando el otro pie, o sea, como me ponían a hacerle, como a ponerle peso a ese pie, me dolía mucho, mucho, porque era como volver a mover esos músculos que estaban ahí todos pegados o tensionados, pero sí me dolía mucho, me ponían también a empinarme pues, en los pies, como para que el dedito sintiera esa presión. Pues cosas así, me ponían mucho ejercicio con Teraban, que igualmente lo hago también porque pues me gustó mucho. Yo siento, incluso con todos los ejercicios que me pusieron a hacer allá, yo siento que tengo mucho más equilibrio en ese pie. Cuando me toca pararme en ese pie solamente, por ejemplo, digamos hacer una patada, pues supongamos la Maigeri, que es la patada pues como de frente, que me toca pararme en ese pie, siento mucha más estabilidad con todos esos ejercicios que me pusieron a hacer allá en medicina deportiva, pero que me dolieron mucho. Me dolió mucho Claro. todo lo que me pusieron a hacer, pero sí me fortaleció Y a usted demasiado. le ponían a mover los dedos de los pies así. ¿Usted cómo hizo? Es un ejemplo, Sensei, la Maigeri, esos son los dos pies. Ah, ya, pensé que eran los dedos de los pies. No, no, no. Pero sí también me tocaba agarrar, por ejemplo, digamos así, yo ponía el Teraban así, entonces me tocaba empezar con los deditos así como a traerlo hacia mí, con los dedos de los pies. Y eso se siente, se trabajan todos los dedos. Pues es todo, y la parte de arriba, ¿no? Pues como el empeine y todo. Sí, pues me ayudó muchísimo volver a retomar el equilibrio porque yo pues caminaba así como rengueando, pues todo me dolía. Básicamente fue eso, Sensei, eso es como, esa fue mi experiencia. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Qué quieres saber? Se aprendió a pellizcar con los dedos de los pies, preguntaba Andrés Felipe desde Río Negro. Sí, muy duro. ¿Por qué ponen a hacer esos ejercicios, David? Esos que ya dijo. ¿Para qué? Listo. Más que se peguen los músculos, se pega todo el tejido. También se pegan los ligamentos, que también hay en esos huesos como para tratar de estabilizarlos un poco. Entonces, el volver a moverlo, yo creo que esa es la parte más dolorosa. Más que cargar peso, es el despegar todo ese tejido que se recogió. Hacen ese tipo de ejercicios
porque lo que ella tuvo fue una luxofractura. Una luxofractura es que no solo se daña el hueso, sino que el hueso perdió la posición que estaba anatómicamente, o se perdió la congruencia entre un hueso y el otro, o sea, que estaban pegaditos y ya no estaban pegados. Entonces lo que están haciendo las musculaturas, que pero unos vecinos haciendo mucha bulla, lo que estaban haciendo, lo que hace esa musculatura que rodea esos huesos, es que lo favorece a que hayan menos movimientos o hayan menos perturbaciones de ese hueso que se luxó. Entonces, más como para estabilizar esa zona. Eso por una parte. Y el otro fundamento que uno busca cuando fortalece los intrínsecos del pie, o sea, toda la musculatura dentro del pie, es que da estabilidad, como ya lo dijo, que ya se siente más estable, y no solo los del pie, sino los del tobillo, y también porque favorece a lo que es procesos de amortiguación, que es cuando mi pie cae, amortigo, esos músculos van a recibir esa carga, perdón, es que carga, esa carga, y la van a favorecer a que se distribuya por el resto de la pierna o el resto de la extremidad, para que no se quede en donde ya tuvo la lesión, no se quede en tobillo, no se quede en rodilla, sino que se pueda disipar. Eso es lo que busca uno con esos ejercicios. La parte de estabilidad, porque se perdió todo el componente de estabilidad, ya sea por dolor, alteración de la propiocepción, se trabaja pues como en esa base, y como ella va a volver a la parte competitiva, pues, o a la parte de aprendizaje, se tiene que volver a trabajar, porque si la mandamos uno sin ese componente, pues la estamos favoreciendo a que se vuelva a dañar. Entonces también tiene que ver con esa parte profiláctica. Ya. Bueno, interesante, interesante. Entonces, a veces también uno encuentra que cuando hay lesiones se trabaja como un lado y la parte anterior de ese lado como para evitar cosas, o como para fortalecer ambas cosas, que yo he visto que ponen a trabajar la gente del lado contrario de la parte lesionada. Pero esta Eso gente también pasa, eso también pasa mucho cuando hay un proceso lesivo importante, cuando uno sabe que van a operar a la otra persona, la van a inmovilizar. Entonces uno le trabaja a la otra parte, porque esa parte va a cargar, o bueno, dentro de poquito podría cargar todo el peso del cuerpo. Va a ser la encargada de marchar en muletas, va a ser la encargada de hacer las actividades de la vida diaria. Entonces el trabajo de la otra extremidad es para socorrer a la persona mientras que vaya a estar en ese periodo de inmovilización, que es muy maluco, pues es muy pesado. Entonces uno tiene que adaptar la pierna que va a soportar toda la carga del peso, toda la carga del cuerpo, mientras que la otra está en ese proceso de inmovilización o de irse recuperando. Es como por eso lo hacen también. ya, interesante, interesante. Bueno, Julie, ¿qué preguntitas tiene? Hay Ninguna una exclusiva, observaciones. aprender Sara pellizcar. Rita desde Caucasia, desde la seccional Bajo Cauca de la Acá Universidad hay de una pregunta y eso es exclusivo. ¿Qué es exclusivo? ¿El trabajo de pellizcar con los pies o el de propiocepción? Yo me imagino que se refiere a las terapias. No, literalmente, pues ellos tienen, uno puede Bueno, asistir sí. a los grupos. Yo creo que David ya le puede decir todo eso mucho mejor. Listo. En estos momentos, pues obviamente porque estamos todos encerrados en la casa, los grupos se están haciendo de manera virtual, pero este tipo de enfoques que se dan o este tipo de programa preventivo es para todos los deportes, para todos los participantes del deporte de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Antes se hacía un manejo que era la parte individual, que la controlaba la doctora Zaira, y el trabajo grupal que lo podía hacer o Caroline, que era la fisio que estaba, o la flaca, pues habían varios profesionales. En estos momentos la parte individual, que son los pacientes lesionados, yo ya me encargo de ellos. Yo soy el encargado de las primeras fases de trabajo del paciente lesionado, y la flaca se encarga de todo lo que son los trabajos grupales. Y la doctora, pues obviamente direccionando todos los procesos. Entonces, ya en cuanto a horarios, pues obviamente horarios además que van a cambiar cuando volvamos. En estos momentos los grupos se están haciendo por Instagram de 10 a 11, pero queda durante todo el día. Ah, no, ya están quedando guardados para siempre en Instagram, por si los quieren buscar. Y en cuanto a la gente que está lesionada, los pacientes que están lesionados,
yo lo estoy trabajando por medio virtual, pues yo me reúno con ellos en videollamada y les voy direccionando la intervención. Si esa era la pregunta. ¿Qué, ¿quién es la flaca? Yo no hay nadie flaco. ¿Ya? Viviana, sino que ese es el apodo de toda la vida. No, Y a Viviana todos la flaca. conocen así, ¿De Viviana dónde? Cardón. ¿De dónde? ¿Va? Donde ella haga karate le cuento que le sienta la mano. Ave María, de flaca, ¿dónde flaca? Entonces se imagina un golpe de ella. Apodo de toda la vida, ella es máquina. Uf. Como que no sé. Heiler, ¿qué preguntas tiene? ¿Qué observaciones tiene? ¿No observa? Bueno, está bien. Sara. Sara lo opera desde Río Negro. Ah, tampoco. Andrés Felipe Echeverri de la seccional oriente de Río Negro también. Bueno. Ninguna. Bueno, entonces, David, nosotros en algunas conferencias especiales hacemos rifas. Hacemos rifas. Entonces vamos a hacer la rifa. Permítame que yo voy a buscar aquí el elemento neutro de la rifa, pero o sea, es obligatorio tener la cámara abierta, porque pues si no tiene cámara abierta, ay, sí aparece Laura Vela, tan bonita, sí. No, no importa, yo entiendo, Laura, no importa. Entonces ya vengo, voy a traer el elemento decisorio, sobre todo porque ya nos ha pasado, David, te voy a contar porque el tema de la cámara, es que cuando hay empate, pues toca definirlo de una forma, digamos que ya es una costumbre en el dojo, ¿sí? Que es, si hay empate entre dos, entonces piedra, papel o tijera, y pues no hay otra forma de poder hacer el desempate si no es con la cámara, ¿sí? Entonces ya saben, a Andrés Franco le tocó, perdió, creo que perdió Andrés por no tener cámara. Entonces, bueno, vayan activando la cámara, yo ya voy por el elemento neutral que nos va a definir eso. Bueno, aquí lo voy a encerrar. Aquí dice que somos 14, listo. Entonces aquí voy a encerrar aquí el número ganador. El número ganador. Vamos a ver si me hago mañana millonario. Vamos a ver. Para aprovechar a ver que mañana tengo pico y cédula, tengo que hacer unas vueltas, a ver si reclamo de una vez una fortuna. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar en el siguiente orden. Pero porque yo tengo que apuntar aquí, para que no me repitan números. Es que aquí, no, pueden repetir números igual, pero es para que no digan dos veces, para que no digan dos números dos veces que toca aquí apuntar. Bueno, empezamos entonces con David. David va a decir un número del 1 al 14. Del 1 al 14. 7. Bueno, viene Andrés Felipe Echeverri desde Río Negro, seccional Oriente de la Universidad de Antioquia. A ver, ¿qué número va a decir Andrés Felipe? El 12. Entonces, Andrés Echeverri dice el 12. Camila, buenas tardes, pero no le tocó la rifa porque es para la gente que estuvo, listo. Yo sé que usted está cuadrando todo para el club de lectura de ahorita a las 7 de la noche, pero ahí lo lamento mucho de no haber estado en esta rifa. Puede participar en la de las 7, David está invitado, que van a tratar un tema lo más especial ahorita a las 7 de la noche. Hace 8 días me echaban al agua a mí de primero. Esta gente, ay María, usted los ve serios, pero bueno, seguimos con Andrés Franco. Tiene que tener cámara, Andrés.
Le digo que tiene que tener cámara. Si no tiene cámara, pues si pierde, o sea, si coincide con otro, perdió. Tiene que tener cámara. Entonces, vamos a dar chance para que lo escriba aquí por el chat, pero tiene que tener cámara, ¿sí? Yo tengo teléfono, este es mi teléfono, no se ría, este es mi teléfono, yo lo uso, pero el del que tenga, usted tiene que tener cámara. ¿Qué importa? Este es el mío, ese es el mío. ¿Sirve? ¿Sirve? Bueno, Andrés. El 10. Usted le sigue dando ese numerito. Bueno, está bien. Seguimos con Angie Serna. Angie sí estuvo en la reunión. A ver. Angie Serna. Angie no estuvo en la reunión. Listo. Siguiente número. Camila no. Camila sí no. No crea que va a entrar aquí quedando. No, no crea Camila. Daniel Yarce. Daniel Yarce. Daniel no está. Listo. Entonces el siguiente. Eso es aquí rapidito. Heiler desde Urabá, desde apartado seccional Urabá de la Universidad de Antioquia. 14. Laura Sánchez. Laura Sánchez. El 3. Laura Sánchez, el 3. Sara Arrieta de la seccional Bajo Cauca en Caucasia. El 5, Sensei. Sara Arrieta. La vez pasada casi gana Sara, ¿sí o qué? ¿Se acuerda? No. Sí. Casi, pero no pasó. Bueno, sigue. El casi no cuenta. Casi no cuenta. Sigue Luisa Moreno. El 8. El 8. El 8. Bueno. Sara Lopera. El 9. 9. Sara, ¿cómo se llama ese gatito? Es una gatica, se llama Nix. ¿Cómo se llama? Nix. ¿Y por qué la pusieron así? Por negrita, porque Nix es la diosa de la noche en la mitología. Ah. Por negrita. Ah, bueno. Julie. Julie, ¿qué número va a decir Julie? 4. 4. ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? ¿Somos todos? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver. Camila, no. Camila no. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a generar aquí una regla. Yo propongo esta regla, la aprobamos todos. Ustedes dicen si sí o si no. Una regla. En caso de que caiga el número ganador y nadie lo haya dicho, damos al que se acerque más al número entre los dos, pues claro, tiene que ser de la forma 2K y 2K más 1, ¿cierto? Siento, pues que se acerque por arriba o por abajo al número, pues entonces, por ejemplo, yo ya he puesto el -5 y nadie dijo el -5, entonces el que dijo el -4 y el que dijo el -6, ¿sí? Ok, pues eso. Entre esas dos personas, pues hacemos el piedra, papel o tijera. ¿Listos? Bueno, ¿les parece o no les parece? Como estamos participando acá, es una regla que todo, pues digo yo, que sería equitativo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, con este papelito yo mañana voy a reclamar una fortuna mañana. Entonces, para que sepan, lo voy a mostrar. ¿Se alcanza a ver ese número o no se alcanza a ver? No se ve. No se ve. No se ve. Nada. Bueno, venga, yo miro a ver si cambiando aquí de... A ver, miremos una cosita acá. A ver si aquí se alcanza a ver mejor. 6.
Ahí sí se alcanza a ver mejor. Exactamente. Ya no me vendieron esto tan chiviadito este teléfono, ¿sí o qué sirve? Bueno, número 6 es el ganador. Es el ganador. Entonces, ¿quién se acercó por arriba o por abajo? Tenemos a David con el 7. A David con el 7. Aquí David le está pegando bien. Y Sara Arrieta otra vez. Otra vez. Ay, no, sensei. Y vuelve a quedar de virreina. Como que ahora pierde. Pero vamos, desde Urabá le manda esa energía a Sara Caucasia. Bueno, la siguiente, David. Todos al mismo tiempo dicen piedra, papel o tijera y sacan. Eso es de uno. Listo, wow. Tenemos 12 jurados, 12 jurados. Camila no porque no estuvo. Bueno, no haga sacar a Camila. Entonces, a la cuenta de Sara, a mano, a ver, la mano, que se va la boca. Piedra, papel o tijera. Voy a intentar. Tres, otra vez. Espérate, la cuenta de 3. Piedra, A de ver. la cuenta de 3. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. No, No. pero no. Bueno, ya, ahora sí. Ok. Piedra, papel o tijera. 1, 2, 3. No, otra vez. Pero es que usted no lo sabe cantar, sensei. A ver, cántelo. Así no se canta. A ver, ¿cómo la cosa? Gracias. 1, 2, 3. Piedra, papel, es así. ¿Es así? Entonces, venga, yo lo canto, pues. A ver, Camila. Atentos. Ok. Quiero ver la mano de los dos participantes. Son dos, sí. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Empate. Otra vez. Atentos. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. Pero es que lo que pasa es que les llega... Llega a los... No funciona esta estrategia, sensei. Lo vi caído. A ver, última vez usted no ha puesto pilos nada a ese reloj, Camila. Usted, ¿ah? Todavía son las 10 de la mañana ya. No, es que no, si eso es para poner tapabocas. Y llaves. Bueno, la última vez. Pero Y es el que premio no para los funciona. dos y ya. Sí. No, porque si no ahorita no para Ya sé. Entre los dos, yo hago la rifa. Me van a decir un animal. Un animal Zorro. que se ve en la Universidad de Antioquia del Medellín. No, pero David, Sara. no, pero es que David no, o sea, partamos de que David es egresado de otra universidad. Pero es que él trabaja en la universidad y él ha estado en la Universidad de Antioquia. Sara es de la seccional Bajo Cauca. Yo sé, pero ella también ha estado porque ella ha participado en muchas cosas de la Universidad de Antioquia de Medellín. Sigue pues. Excelente. Muy bien, voy a anotarlo por acá para que nos digan un animal que se ve en la Universidad de Antioquia. Al tiempo, la que... Para empezar, arranca. listo, empieza David. Arranca. Bueno, empieza Sara. Hay monos tití, creo. No, David. Iguana. ¿Cómo que no? No. Pues Paloma. sí hay. Sí Sí hay. hay, pero Paloma. no es. Sara, Palomas. no. David, Ardillas. no. Ay, perdón. ¿Cómo así? Ardillas. A ver, Ustedes la deben decir pregunta. un animal que esté en la Universidad Pero de ese Antioquia de animal Medellín. que El que lo diga gana. ornitorrinco. ¿Quién seguía? ¿Quién sigue? Ey, no pueden buscar en internet. Hormigas. No. David, Pero, ay, no. No sé, búhos. no. Una pista, es un bicho. Ah. Sara, va. Grillo. No. No, pero
Y son Escarabajo, No, horribles. rinoceronte. Sobre todo. Escarabajo, rinoceronte o unicornio. No, ese no, ese no. Ay, Sara. no. No, Camila, no. No, Es un Arañas. bichito. es un bicho. Es un bicho. Es un Y bicho. empieza, no es que. No, sí. ¿De qué Sara, color es? piense. Es Elefante. café, es café. Cucaracha. No, David, Me la robó. Saltamontes. no, Sara. Aedes aegypti. Ah, ¿Ah? Aedes aegyptis. no sé qué es eso. Eso no es café sensei. Es un tipo de escarabajo, pero yo lo tengo aquí No. con un nombre muy coloquial. Grajo. Sí, No. Ah, No. Sara ya tiene buena experiencia, ya es la segunda vez que queda virreina. No, es así, no. Que no, Sara. No, imagínese. Yo que iba a adivinar eso. Bueno, no sé, aquí, pues Camila, que fue la que dirigió, puede tener un criterio ahí si hay ganador o no. Ah, bueno, ya también lo había escrito. Sara, ganó David, ¿qué hacemos pues? Bueno, ahí no hay nada que hacer. Ahí Será no hay la nada próxima, que hacer. Sara. Lo siento mucho. Hoy a las 7, sí, va a haber otra rifa, creo, Ya, ¿no? en 8 minutos va a haber otra rifa. Yo no voy a estar, pero la van a dirigir ustedes y me informan quién Listo. es el ganador de esa rifa. Listo. Entonces, Sara, quédate. Y Camilo se puede quedar, es que Camilo, David se puede quedar también para que pueda de pronto acceder al segundo premio. Pero una preguntita, a ver, le pregunto una cosita. Hoy está encargado es Juan Diego, ¿cierto? Juan Diego. En el club de lectura de las 7 de la noche, que empieza a las 7, va a estar encargado Juan Diego Paniagua, que es el monitor de karate. Juan Diego, ¿eso va a estar muy aburrido hoy o aguanta quedarse? Podemos saber si se queda o qué. Pues ella juzgará. No, pero no, esa pregunta, esa respuesta. Camila, usted que de pronto usted conoce ya lo que se va a hacer, porque usted es la que está liderando todo esto, ¿eso va a estar bueno ahorita o más o menos? Excelente, excelente. Están Juan Diego haciendo estudia todo. ¿Qué bibliotecología, días están él tiene haciendo? un manejo de la información impresionante. Quédense. ¿Qué días Hacer lo la cosa. están haciendo? Todos los viernes. Todos los viernes a las 7. Sí. Todos los viernes a las 7. Empezamos el Listo, viernes no, pasado. porque este sí ya prácticamente me va a comer. Pero para el próximo sí voy a estar. Pues sí me gustaría estar. Va y come y vuelve y se mete. Que puede. O sea, No, cuando quieran, para que aprenda del arte de la guerra. Ay, María, qué miedo. Bueno, entonces, David, yo lo voy a contactar enseguida por WhatsApp para pedirle unos datos. Gracias, Bueno, Juan. De una, profe. Antes, muchas gracias a todos por estar y espero que estén muy bien. Espero verlos pronto y ya saben que cualquier cosa nos escriben al Instagram, más que todo. Estamos como más pendientes del Instagram actualmente. ¿Listo? Gracias. Que estén bien. Profe, muchas gracias por la oportunidad. David, a vos, muchas gracias por Gracias. acompañarnos. Pues me va a quedar otros 2 minuticos más aquí y enseguida te contacto ahí tipo 7:05 más o menos, 7:10 más o menos. Voy a estar en los primeros 10 minuticos de esta primera parte y ya tengo otra reunión con la Federación Colombiana de Karate, una reunión más impertinente. Pero bueno, un torneo virtual de karate. ¿Usted ha escuchado torneos virtuales de karate? David, torneo virtual de karate, imagínense. Ya, En eso está. representación nuestra va a participar Cristian Medrano. Va a estar Cristian Medrano compitiendo en Qatar. Yo después les voy a publicar la información para que la vayan teniendo a todos y pues ahí le tocó en un pool como complicadito, pero bueno, no importa, vamos a ver cómo nos va con eso. Así hay que darle. Un raro ahí. No, muchachos, que estén muy bien, profe. Muchas gracias. Yo sí los voy dejando entonces. Hasta luego. Muchas gracias, que estés bien, David. Oiga, Sara sí le cuento que yo no sé, le va a tocar quedarse. No, No, yo no sé. La tercera. Camila sale con unas cosas todas raras ahí. Camila, usted sale con cosas